Hoy vamos a hablar de la paternidad de Dios. Ayer fue impactante el tema sobre este punto como columna fundamental dentro del diseño de Dios, tan importante para que se revele a las generaciones. Bien, bueno, tú sabes que en Génesis, para hacer una reseña, porque el tema nos va a quedar el espacio muy pequeño, pero en Génesis, en 17:4 del libro de Génesis, tuviste que la palabra habla de que de ser llamado Abraham, le cambia a Dios de nombre y le pone Abraham, que era padre de multitudes. Así que nos estamos dando cuenta de la importancia del cambio de nombre y cambio de propósito. Así que tú tienes que recordar que el nombre es el llamado, es el propósito, el destino profético, el llamamiento eterno. Usted dirá, ¿por qué tiene 4 nombres? Realmente yo no tengo el tiempo ahora para explicárselo, pero yo creo que Dios va a acomodar en otro momento y se lo pueda detallar, porque es muy importante que usted conozca lo que es la parte de ser primogénito de Dios, ser el primero para Dios como primicia, y dentro de eso primogénito está la primogenitura. Y entonces empieza a ver todo lo que es el llamamiento eterno como global, pero hay etapas de cumplimiento. ¿Está bien? No quiero yo desviarme del tema, pero yo me gusta que le quede fundamentado, que le pueda ampliar su entendimiento en cuanto al conocimiento de lo que Dios tiene en la Escritura. Así que cuando vemos en el libro de Génesis que Dios le cambia el nombre para ir ya directamente sin pasar por ese versículo, usted sabe que Abraham fue padre de multitudes. Pero hay una cosa que se nos tiene que revelar, ¿qué es ser padre a los ojos de Dios? ¿Qué es te haré padre de multitudes? Y vemos que Abraham tuvo un solo hijo. Entonces está hablando de la genética, está hablando de muchos puntos a los cuales él mismo lo tuvo que experimentar y no se daba cuenta. Por ejemplo, en la antigüedad, cada persona que se le moría un padre y quedaba huérfano una persona, tenía que paternizarlo a alguien, lo tenía que contener familiarmente. ¿Y qué hizo Abraham con Sara? Ellos contuvieron y nada menos en su tienda como casa a Lot, su sobrino. Y eso hizo una connotación espiritual en la figura de como sobrino de nada menos de quién iba a ser Abraham, el padre de las multitudes, que Abraham, y sin darse cuenta, estaba bajando una paternidad. Pero lo que perdió Lot fue la paternidad biológica. Y la que estaba funcionando en Abraham era la paternidad de los espíritus, que era Dios. El Espíritu de Dios le hablaba nada menos a Abraham. Entonces estamos viendo 2 distintas paternidades. La paternidad biológica, porque nosotros estamos constituidos con una tricotomía en cuerpo, alma y espíritu, y usted tiene que saber que el Padre de los espíritus, dice la Escritura en el libro de Hebreos, es Dios. Entonces, porque muchas veces dicen, no, mi Padre espiritual... ya vamos a ver qué significa realmente lo que es un padre espiritual. El padre espiritual es Dios, el padre de los espíritus es Dios. Nosotros tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero el padre biológico es aquel que con tu madre concibieron a través de la parte de lo que es genética. Está muy bien, pero queda el padre del alma, queda sin tener una contención. Por eso que el plan de Dios es tan perfecto que lo vamos a tratar de exponerlo como columna central dentro del diseño correcto de Dios para que la iglesia pueda crecer dentro de los ordenamientos. Lo vamos a ver ahora. Bien, entonces yo le invito que pueda ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Vaya conmigo, Juan, capítulo 8, desde el 36. 8 desde el 36. Alabado sea Dios. Bien, así dice la Escritura. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
sé que soy descendiente de Abraham. Mire lo que le dice Jesús a los fariseos, a los escribas, a los que estaban ahí rodeándolo, escuchándolo con mucha atención. Y vemos que ellos mismos decían en el 33, linaje de Abraham somos. Ellos decían, ¿me entienden? Entonces vemos que Jesús les reconoce, sé que sois descendiente de Abraham. Entonces, ¿qué es lo que estaba mostrando? Estaba mostrando que una genética, la parte biológica, que es la parte del cuerpo, venía una paternidad, somos linaje, y le dice, sí, yo sé que soy descendiente de Abraham. Entonces está mostrando, ese Abraham como padre de multitud estaba mostrando dentro del linaje nada menos la paternidad que él bajaba a través de ¿qué? Del cuerpo. Pero eso era permitido por lo que vamos a leer ahora. Y dice la Escritura, 37 de capítulo 8 del libro de Juan. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme. A mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y dice, ¿no hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Bien, ahí estaba hablando de que ellos querían ver, hablaban de la paternidad de Abraham, pero en cuanto al cuerpo, en cuanto al linaje. Pero cuando Jesús lo sigue apretando a los hombres que estaban ahí atentamente buscándole acusar, entonces Jesús le dice, no. Respondieron, dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que ha hablado verdad. Entonces ellos dicen, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús. Estoy leyendo el 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Aleluya. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Muchas veces decimos nosotros, nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿por qué vamos a mencionarlo? A decir Padre Celestial sin tener el entendimiento que estamos diciendo, Él es el que paterniza mi espíritu. Si es que mi espíritu nació de nuevo con el arrepentimiento y la conversión en los primeros pasos de llegar a Cristo. ¿Está comprendiendo? Entonces, Él cumple la función como Padre Celestial a nosotros. ¿Por qué es importante, pastor? Hoy la tenemos medio complicado porque hoy es día de votar y todo lo demás. Yo le digo en el nombre de Jesús, nosotros teniendo resuelto lo que Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos, yo no los dejaré sin padre, está diciendo Jesús que tenía un cuidado de lo que tenía que vivir su cuerpo, la iglesia, una vez que Él iba a ser glorificado, sentado a la diestra de Dios. Después no iba a estar, pero iba a estar el que iba a paternizar las generaciones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué era tan importante? Porque la huerfandad en la iglesia se ha visto y en la humanidad, porque cuando los padres biológicos fallan y a veces desaparecen bajo no teniendo la responsabilidad de asumirla, el compromiso de aquel día que viniste y diste a luz, entonces eso Dios, Jesús, lo sabía, que la falta de paternidad iba a traer graves consecuencias a la humanidad, a la cual se iba a ir desintegrando una a uno. ¿Por qué? Cuando el diseño que Dios estableció para la humanidad no se entra a tener cumplimiento y funcionamiento correcto, hace que se deteriore, hace que se dañe. Y ahora mire, con todos los ataques, ¿por qué cree que los abortos, para qué es para evitar que los padres biológicos se equivoquen? No, eso es plan del diablo. Hay unas generaciones de hombres que están siendo expuestos ante la responsabilidad y la seriedad, antes de estar haciendo cualquier hecho aberrante y antagónico a la verdad que te puede respaldar para que puedas vivir en plenitud. Lo está avanzando y no le importa si una chica de 12, 13, 14, de 15,
quede embarazada y todavía tenga el poder de decisión esa niña, si ese niño va a tener para nacer o no, tiene la vida y la muerte. Necesitamos 18 años tener para votar a los gobernantes, pero tenemos con 16 años, 14 podemos decidir para la muerte de una vida. Entonces Dios, como está el sistema totalmente arruinado, ¿por qué? Porque el diseño de Dios se ha ido deteriorando, pero por culpa de Dios no, porque los hombres en desobediencia han destruido el plan de Dios. Entonces, estamos entrando en lo que estaba diciendo acá. Vosotros, le dice, hacéis las obras del Padre, 41. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? 8:43. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Escuche, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién? El diablo. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis, dice. Bueno, así que usted tiene que ver una cosa. ¿Y sabe qué? Mira, acá Jesús le dice en el 54, respondió Jesús y dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Está comprendiendo? Entonces Jesús en parte le reconoce que también Dios se había glorificado con el pueblo de Israel, era su pueblo escogido. Entonces, como Padre Celestial de los Espíritus, el pueblo de Dios, que realmente como escogido, el judío era el que tenía que tener la responsabilidad de que cuando todo lo que estaba escrito, establecerlo en la humanidad. Bueno, mire lo que pasó. Pero vosotros, Abraham, le dice en el 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. ¿Está comprendiendo? Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? También le reconocía vuestro padre. Entonces Jesús le estaba reconociendo la paternidad del cuerpo por linaje, por la descendencia de Abraham, y le estaba reconociendo, pero lo que no estaban haciendo eran las obras del Padre, que ellos dicen, no, tenemos un Padre que es Dios, el Padre de los Espíritus, y el Padre de Abraham en cuanto a linaje. Pero no estaban haciendo las obras de Abraham como Padre Abraham, y no estaban haciendo las obras de Dios. Y le dijo Jesús, por eso que Jesús le dice, vosotros sois, vuestro padre es el diablo. Entonces, yo acá le quiero decir esto, que hay una paternidad que el diablo se está peleando con el hombre y la mujer en la humanidad entera, es de quien se apropia el alma de las generaciones. Y Dios tiene un plan perfecto para poder contener esa alma que por la falta de un padre con compromiso y responsabilidad haya dejado huerfandad en generaciones. Entonces Dios idea la iglesia, la magnitud de la iglesia, que los ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, iban a bajar la paternidad de Dios del cielo. El Abba Padre, la adopción del Abba Padre, iba a bajar del cielo, que iba a quitar la huerfandad. Pero eso era tarea de la iglesia. Y triste, a ti liderazgo te hablo, en el nombre de Jesús. Si tú no estás bajando la paternidad, que solamente la baja la llenura del Espíritu Santo, dice, hay por quien venga el tropiezo. Tienes que tratar de alinearte y poder aprender que la paternidad no es de boca ni de nombre, sino que hay identidades en los cielos que lo baja solamente el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces,
Si vos te regís por seminarios, los cuales las estructuras teológicas de escatología y hermenéutica no tienen la vida del poder del Espíritu Santo, no prepararás a una iglesia para que cuando venga el amado esté preparadito para irse. Es peligrosa la paternidad, es la columna central de Dios, porque Él es Padre Celestial y el Creador del universo. Tenemos una responsabilidad gravísima. ¿Sabe, amado de Dios? Qué peligro cuando las generaciones de los hombres no entienden la profundidad de Dios. ¿Usted lo vio aquí? Hay cosas que a veces las tenemos que ver en el Espíritu. Si no nos unimos en el vínculo del Espíritu y tú quieres abrazar esta palabra por medio de tu alma, las emociones y los sentimientos, tus raciocinios, sin estar contenidos totalmente por la voz del Espíritu Santo, te bajarán una confusión, una controversia, te bajará incredulidad, duda y desobediencia. Entonces, nos está demandando Dios que nuestro espíritu, tú en intimidad con Dios, es a ver si nació de nuevo, para que yo pueda vivir la plenitud de lo que Dios estableció para vivirlo, junto con el Espíritu Santo Divino de Dios. Sabe que es vergonzoso todo el tiempo que está ocurriendo, y es penoso, ¿sabe por qué? Porque se nos acaba el tiempo. Es penoso porque el tiempo entra en una magnitud de aceleración y la venida del Señor está a la puerta. Está a la puerta. Entonces, yo tengo que entender que paternidad de Dios no es lo que normalmente el hombre habla. ¿Sabe dónde lo puedes ver? En el libro de Hechos, capítulo 4. En el libro de los Hechos, capítulo 4, vemos una experiencia maravillosa, que todos dicen que tenían un mismo sentir, un mismo pensar, todos compartían, todo era de común de cada uno de la iglesia primitiva. La iglesia que Dios y de hoy levantó, pero que en muchas generaciones hay sombra, lejos de lo que está en la Escritura. Hay iglesias que creen que el éxito solamente lo tienen que llevar el liderazgo y no es el cuerpo el que tiene la iglesia, no es un hombre. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando no tenemos ese temor reverente, y lamentablemente la gente también, los hermanos, no tienen el compromiso de buscar mayores niveles de luz para poder estar preparados, entonces corremos riesgo, que estamos preparando una generación dentro de una mediocridad, porque falta la vida plena del Espíritu Santo. Cuando falta la vida plena del Espíritu Santo, falta todo. Pero si llevamos al creyente, ¿sabe que el creyente que no haya nacido de nuevo completo y no le haya entregado el diseño, es el primero que va a apostatar de la fe? Porque usted lo va a ver, y lo ve constantemente. No le entregamos el diseño para que la gente pueda entrar y confiar correctamente que el plan de Dios es perfecto. Entonces las generaciones se empiezan a dilatar y tristemente entran en una puerta dimensional peligrosa que empiezan a apostatar. Apostatar es negar lo que una vez creyó. ¿Entiende? Entonces, cuando en el libro de los Hechos viene un hombre que era de Chipre, levita de Chipre, que se llamaba José. Este hombre precioso, cuando fue impartido por los apóstoles, dice la Escritura, dice que él vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Era una actitud, capaz, hoy usted lo ve y dice, uy, mirá, qué bárbaro, vendió su heredad y la puso a los apóstoles, y los apóstoles estarían saltando de alegría por el hecho de la prosperidad. Y yo le digo, lejos del diseño. Los apóstoles estaban viviendo una de las experiencias más extraordinarias de lo que Dios no le había dicho, pero sí le había enseñado
que tenían que venir unas generaciones para dejarle el legado que ellos tenían que establecer. Tenía que venir una generación para entregárselo. Por eso que le cambian de nombre, de José le cambian a Bernabé. Y Bernabé significa hijo de consolación. Empezamos a ver algo tan grande, tan poderoso, que estos hombres, estos apóstoles, Juan, Pedro, Jacob, que eran los principales como columna de la iglesia, ellos sintieron un gozo, pero ¿de qué? ¿Por el dinero? No. Ellos estaban viendo que a través del Espíritu Santo, ellos llenos del Espíritu Santo, iban a ser traspasadas por una palabra en el vientre de las generaciones a la cual iban a dar fruto. Y el fruto era ¿qué? El dinero, la heredad. No, era poder seguir extendiendo el reino de Dios con el legado de la vida del Espíritu Santo. Le ponen hijo de consolación, porque era la única forma de engendrar generaciones. Era a través de que fueran hijos engendrados por una voz del Espíritu, una voz que sea mediante el Espíritu Santo divino de Dios, esos ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra, sí, pero sí del Espíritu. Entonces Bernabé entrega la heredad, la entrega con gozo, la entrega con alegría. ¿Pero por qué? Porque él había sido engendrado, y lo vemos a Bernabé en el libro de los Hechos 14:14, funcionando como apóstol. Entonces, se da cuenta, pero el último apóstol fue Pablo. Se da cuenta que cuántas cosas tenemos que leer. Hay mucho que tenemos que tener el entendimiento, y les pusieron hijo porque era la forma de que tenían que generar generación. Y después también el apóstol Pablo repitió lo mismo, le copió a los apóstoles del Cordero. No, el apóstol Pablo le dijo a Filemón, mira, acá tengo a Onésimo, al cual yo lo engendré en mis prisiones, yo lo engendré en todos mis procesos que Dios me ponía. Él estuvo al lado mío y él vivió los procesos conmigo. Pero ahora, este que te fue inútil, que te había robado, que había descartado mal contigo, ahora recíbelo como a mí mismo, a mi hijo Onésimo. Entonces, ¿qué hace un padre, un ministro competente del nuevo pacto? Del Espíritu y no de la letra, paterniza las generaciones. Hay una palabra que engendra. La palabra Dabar engendra vida. La palabra Dabar es la que tiene la intención del corazón de Dios para poder establecer generaciones de ministros con el Abba Padre, con la unción del Santo y con la jarra del Espíritu, que van a poder transformar cualquier acontecimiento de la humanidad. Ay, Shirama. Pero las generaciones están corriendo riesgo de estar perdidas. ¿Me está comprendiendo? Entonces, ¿cómo vemos? ¿Qué tenemos que hacer? El Espíritu Santo te está diciendo, solamente la llenura del Espíritu Santo podrá hacerte ver. El diseño correcto de Dios es que puedas ver y puedas caminar por caminos correctos, por caminos que puedas establecer diseño, que cuando camina empiezas a estar estableciendo y consolidando, porque el Espíritu Santo, mire lo que le dijo, también le dijo a Timoteo, le dijo, mi hijo. ¿Pero qué le decía a mi hijo? Le daba instrucciones, pero le daba instrucciones espirituales. Mire cómo te mueves en la casa de mi Dios, que es columna y baluarte de la verdad. Hasta que yo llegue, mira cómo te conduce. ¿Pero qué? ¿Era para equivocarse? ¿Era porque Timoteo era un hombre desordenado? No, era un padre tratando de que el manto sobre la vida de un hijo, como dijo mi hijo Timoteo, ¿sabe dónde lo vemos? Sabe que Timoteo su abuela era creyente, su madre era creyente, pero su padre era griego. ¿Y sabe lo que hizo? Nada menos el apóstol Pablo con Timoteo. Él terminaba a hablar del concilio, la importancia de la circuncisión. Y Dios, cuando lo trae a Timoteo, lo primero que hace el apóstol Pablo es que lo que circuncide en la carne. Escúcheme, entonces se contradijo, que no era necesaria la circuncisión en el concilio, pero cuando vino Timoteo sí. ¿Sabe lo que hizo? Lo introdujo en un pacto, lo introdujo en el pacto más importante, que es el pacto eterno
dijo que es ponerlo en pacto. No es para que usted lo circuncide ahora, no. Hay que circuncidar los corazones de las generaciones de hombres. Usted tiene que recordar el libro de Romanos 2, 28 y 29. Dice, aquel no es judío, el que lo es exteriormente. El judío es el que ¿qué? El que dice la barra sandama, dice la palabra, que el que es del Espíritu es el que lo ha hecho en su corazón, en su corazón. ¿Pero por medio de qué? Del Espíritu. Léalo, Romanos 2:29. Entonces, nosotros somos hijos de Dios si nació nuestro espíritu. Nosotros somos hijos verdaderos, hijos de Dios. Si no, estamos siendo, ¿sabe qué? Un peligro somos. Si no tenemos la paternidad de Dios que nos corrija, porque cuando nace el espíritu es como un bebé, necesita darle el alimento, los nutrientes correctos. El apóstol Pedro decía, ay, que puedan tomar esta leche no adulterada, ¿para qué? Para que pueda crecer en salvación. Y dijo el apóstol Pablo, yo les muestro un camino más excelente. Ese camino de más excelente es el camino de la perfección. Ese es ser un hombre completo. Así que la leche solamente te alcanza a entender la salvación. Pero hay un diseño que está sobre la roca, que es la dimensión del diseño de Dios, para que podamos alcanzar la humanidad entera con la paternidad de Dios por medio de su Espíritu Santo, para que nazca el espíritu de los hombres y mujeres en la humanidad y puedan entrar a entender el plan divino de Dios. Cuando entendemos esto, vemos la gloria de Dios. Cuando podemos ver esto, podemos entender que Dios no ha tenido cuidado. No, Dios ha tenido cuidado en todos los errores de la humanidad, de toda la generación que creó. Él fue trayendo orden y alineamiento. Por eso que por amor, dice que envió a su único hijo, por amor a este mundo, por amor a esta humanidad, que él mismo creó, pero muchos que se apartaron, aún su pueblo escogido. No todo es judío, dijo el apóstol Pablo. Lo dijo el apóstol Pablo. ¿Sabe? Por eso que usted tiene que entender, usted tiene que verlo en la Escritura, no tiene que basarse, solamente usted tiene que entrar en las profundidades de la palabra de Dios. Y las profundidades de la unción del Santo te va a abrir, dice. No, mire lo que dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que haces exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, para la alabanza del Dios vivo. Entonces, ¿está entendiendo? Usted tiene que ver, sino que el judío el que lo es en lo interior. Así que nosotros en lo interior somos verdaderos hijos de Dios. En nuestro interior, si hemos circuncidado el prepucio de nuestro corazón, que hace que el alma no dependa de las emociones, de los sentimientos, de la voluntad, del raciocinio humano, hace que desvíen al hombre que nació de nuevo su espíritu y quiere vivir la plenitud con el Espíritu Santo divino de Dios. Entonces, amados, es un tiempo que debemos tener cuidado qué es lo que estamos haciendo para Dios. Es terrible, ¿sabe? Fue la gloria de Dios cuando entiende un niño que ha vivido en la calle durante generaciones, que Dios tenía un plan para paternizarlo. ¿Dónde están los ministros competentes del nuevo pacto? Que son los hombres que tenían que levantar la iglesia, los 5 ministerios en unicidad completa, pero lleno del Espíritu Santo, no enseñoreándose uno por medio de todo. ¿Por qué? Porque te da la bendición de bajar secretos o misterios, pero alguno ni siquiera lo está bajando y se considera con título. Pero entonces, ¿dónde está bajando la paternidad de Dios? La iglesia tiene que bajar la paternidad de Dios. Hombres llenos, ministros competentes. Esa competencia no viene de mí, dijo el apóstol Pablo. Esa proviene de Dios. Mi competencia, mi autoridad, mi denuedo viene de mi Dios, viene de su palabra, viene de la fuente divina del cielo. Esa agua inagotable del cielo es la que te única, que te pueda direccionar dentro del orden divino. ¿Estás conmigo?
Entonces tenemos que tener cuidado. Si no estamos cumpliendo el rol como iglesia para la humanidad, mucha humanidad quedará en la sanda. Quedará expuesto a la muerte. A ti, ministro, te hablo, que puedas entrar en unas profundidades que el Espíritu Santo sea el que te ministre. Y que no haya controversia, porque la exhortación es el que te trae cara a cara con Dios. En el original significa, te estoy trayendo cara a cara con Dios. Pónete a cuenta con mi Dios. Pónete a cuenta con nuestro Padre del cielo. Por cuanto tenemos que bajar paternidad. Solamente llenos del Espíritu Santo podemos mostrar a la iglesia, a la humanidad entera, que hay un Dios verdadero. Santo, santo, santo. Y es responsabilidad de los ministros y del pueblo. Shita, Kaya, Sutunama, Ransaya. En el nombre de Jesús.